Colosenses capítulo 4, versículos 7 al 18. Todo lo que a mí se refiere os lo hará saber Tíquico, amado hermano y fiel ministro y consiervo en el Señor, el cual he enviado a vosotros para esto mismo, para que conozca lo que a vosotros se refiere y conforte vuestros corazones. Con Onésimo, amado y fiel hermano, que es uno de vosotros, todo lo que acá pasa os lo hará saber. Aristarco, mi compañero de prisiones, os saluda, y Marcos, el sobrino de Bernabé, acerca del cual habéis recibido mandamiento: si fuere a vosotros, recibidle. Y Jesús, llamado Justo, que son los únicos que de la circuncisión que me ayudan en el reino de Dios, y han sido para mí un consuelo. Os saluda Epafras, el cual es uno de vosotros, siervo de Cristo, siempre rogando encarecidamente por vosotros en sus oraciones, para que estéis firmes, perfectos y completos en todo lo que Dios quiere. Porque de él doy testimonio de que tiene gran solicitud por vosotros y por los que están en Laodicea y a los que están en Hierápolis. Os saluda Lucas, el médico amado, y Demas. Saludad a los hermanos que están en Laodicea y a Ninfas y a la iglesia que está en su casa. Cuando esta carta haya sido leída entre vosotros, haced que también se lea en la iglesia de los laodicenses, y que la de Laodicea la leáis también vosotros. Decid a Arquipo: mira que cumplas el ministerio que recibiste en el Señor. La salutación de mi propia mano, de Pablo. Acordaos de mis prisiones. La gracia sea con vosotros. Amén. En esta mañana, finalizando ya la epístola a los Colosenses, veremos que Cristo debe ser supremo en nuestros triunfos y derrotas. La epístola a los Colosenses tiene el propósito de presentar a Cristo como el supremo, la supremacía de Cristo sobre todo. La razón por la cual Pablo escribió a esta iglesia en Colosas es que se había introducido una herejía muy peligrosa, una enseñanza falsa, muy destructiva, que era una mezcla de paganismo antiguo, de judaísmo, de religiones de misterio, y todo eso junto se trató de introducir en la iglesia, amenazando gravemente doctrinas fundamentales, como por ejemplo la divinidad de Cristo. Comenzaron a enseñar que no existía tal cosa como la creación, sino que existía este concepto que algunos incluso científicos tienen en el día de hoy, de que la materia siempre ha existido, de que la materia es eterna, y una especie de creencia parecida a la evolución, y que todo evolucionó solo y hemos llegado a la existencia. Pero Pablo, a través de la epístola, enseña que Jesús es Dios encarnado. En 1:15 dice: Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación. Y en el capítulo 2, versículo 9 dice: porque en Él, en Jesús, habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Enseña claramente entonces que el Señor Jesucristo es la segunda persona de la Trinidad, Dios mismo encarnado. Y no solamente eso, sino que también Él como Dios es el creador de todo. En el capítulo 1, versículo 16, leímos: porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, el que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. El Señor Jesús también, como Dios, es el creador. Por lo tanto, desmiente esta teoría de los gnósticos de que la materia siempre ha existido y que llegamos a aparecer como por evolución. Por mencionar algo más,
Esta herejía destructora no ponía, por supuesto, su fe en Dios, sino que creían en los rudimentos de este mundo. Los rudimentos del mundo antiguo eran los cuales que determinaban la suerte, digámoslo así, de los seres humanos aquí en la Tierra. Estos rudimentos eran los astros y las estrellas, es decir, creían en la astrología. Pensaban que la alineación de planetas, ubicación de las estrellas, determinaba la suerte de los seres humanos aquí en la Tierra. Ahí en el capítulo 2 de Colosenses, en el versículo 8, dice: mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Es decir, los verdaderos cristianos deben poner su fe únicamente en Dios, en la persona de Cristo, que es el Creador, y no, por ningún motivo, en la suerte, cualquiera de estas sea. En este caso ellos creían en la astrología, en la ubicación de los planetas. Y finalmente, un elemento más, Pablo deja muy claro que solamente Cristo debe recibir toda la adoración en la iglesia. Ellos habían introducido elementos como fiestas y, más grave aún, la adoración de los ángeles. Capítulo 2, versículo 16 dice: por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida, o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo, todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. Nadie os prive de vuestro premio, afectando humildad y culto a los ángeles, entremetiéndose en lo que no ha visto, vanamente hinchado por su propia mente carnal. Habían muchos más elementos de esta herejía destructora que se estaba tratando de introducir, como el ascetismo. En la época actual hay personas que practican el ascetismo. Ascetismo quiere decir golpear, maltratar el cuerpo o privarlo de alimentos con el propósito de producir un cierto castigo o dolor en el cuerpo para evitar el pecado. Es decir, en la antigüedad los paganos gnósticos, que creían en una necesaria santidad para el cuerpo también, porque habían dos tipos de gnósticos: los gnósticos que pensaban que podían hacer lo que se quisiera con el cuerpo, y los otros que eran los ascetas o ascéticos, que pensaban que no, que si uno sentía un deseo de pecar, si uno tenía una tentación, ¿qué tenía que hacer? Golpear rápidamente su cuerpo o infligir algún tipo de dolor en el cuerpo y de este modo ahuyentar la tentación. En algunos ambientes esto se practica hoy en día. Sienten un deseo pecaminoso o sienten en su mente una tentación, ¿qué hacen? Golpean su cuerpo o lo maltratan de algún modo. También hay algunos que practican cierto tipo de ayunos para esto. La Biblia no nos enseña esto. Es cierto que en la Biblia se habla de ayuno, pero el ayuno tiene el propósito de invertir todo nuestro tiempo para estar con el Señor en comunión y en oración y leyendo su palabra. Pero el ayuno que se usa para maltratar el cuerpo no es bíblico, con el propósito de evitar el pecado. Todos estos elementos eran parte de esta herejía, y Pablo por eso escribe, para decirles que eliminen todo eso, que no debe haber nada de eso en la iglesia, y que con Cristo tenemos más que suficiente. Cristo es lo único que necesitamos, y eso se vio en los capítulos 1 y 2, y ahora en los capítulos 3 y 4, él se dedica a dar consejos prácticos para la iglesia resultante de esto. Es interesante que cuando Pablo veía un problema en la iglesia, él cómo lo solucionaba o con qué respondía: con doctrina, con enseñanza doctrinal y después con consejos prácticos. Y creo que deberíamos aprender de eso. Cuando tengamos problemas, vayamos a la doctrina profunda de la palabra de Dios. Porque en la actualidad muchos quieren una píldora, no más, ¿cierto? Algo rápido, 3 puntos, unos tips, consejos rápidos para salir de los problemas. Pablo siempre dedicaba la mitad de su escrito a la doctrina y la segunda mitad a los consejos prácticos. En este último párrafo, entonces, Pablo va a hablar de que Cristo debe ser supremo en nuestros triunfos y fracasos. Es un largo saludo de despedida el que hace Pablo aquí. Lo normal en una carta
Es una breve despedida, como en la mayoría de las epístolas, pero en Romanos y aquí en Colosenses hace una excepción. En Romanos sí que menciona mucha gente, hay una gran lista de personas. Aquí en Colosenses él menciona a 10 personas. Es una larga despedida, muy probablemente porque Pablo a estas alturas intuye su muerte. Recordemos que Pablo está preso escribiendo esta epístola a los colosenses en Roma. Y aunque pareciera una sección con poca enseñanza, realmente hay muchas cosas de provecho que vamos a ver en esta mañana. Pablo está preso, pero él en vez de estar pensando y desanimado por su condición, él está pensando en los demás, ¿no? Y está pensando en las necesidades de las iglesias. A veces nosotros, por nuestros problemas, quizás nos centramos totalmente en nosotros y nos hundimos más. ¿Qué hacía Pablo? Cuando él estaba en medio de problemas, en vez de pensar en sí mismo y desanimarse mirándose a sí mismo, él estaba pensando en los problemas de los demás y en las necesidades de las iglesias. Así que las personas que se mencionan aquí de alguna manera representan los triunfos y las derrotas de Pablo en su vida de servicio al Señor. Pero a pesar de todo, el lema de Pablo está en el versículo 17, cuando le dice a Arquipo: mira que cumplas el ministerio que recibiste del Señor. Quizás nos podemos hacer la pregunta nosotros en el día de hoy: si Pablo escribiera esta carta a nosotros, ¿estaríamos en la lista como los hermanos que han sido fieles o los hermanos que no lo hemos sido? Los hermanos que producimos un pensamiento de pesar en Pablo. Pablo aquí va a mencionar a 10. Él está preso en Roma por una denuncia de los religiosos judíos de Jerusalén. Muy parecido a Jesús. ¿Recuerdas cuando estudiamos el Evangelio de Juan? Vimos que los religiosos conspiraron para lograr una acusación que fuera suficiente para atrapar a Jesús y apresarlo y condenarlo. Lo mismo le pasó a Pablo, porque la persecución en aquel tiempo en Roma y en el Imperio Romano todavía no era tan fuerte. Eso vino un poquito después, con otros emperadores que empezaron una persecución muy terrible. En este tiempo hay una cierta libertad todavía. Por lo tanto, Pablo está preso por eso. Pasó preso un tiempo en Cesarea de Filipos por 2 años, y es donde Pablo apela entonces a Roma, porque como él nació no dentro del territorio de Israel, sino en la diáspora judía, en Tarso, él era ciudadano romano también. Y con este derecho él pide ir a Roma para apelar delante del César. Pero era en el fondo, ¿por qué lo hizo? Él lo quiso así porque él podía viajar y en ese viaje seguir predicando el Evangelio. Ese era el deseo de Pablo y el pensamiento de Pablo. Usó su prisión y utilizó este viaje para poder llegar con la palabra de Dios a los más posibles. En el fondo, él quiso poder viajar lejos para predicar. A Roma habían llegado creyentes, o otros se habían convertido allá, porque esto lo sabemos porque Pablo escribe una doctrinal carta, la epístola a los romanos, puesto que había una iglesia allá, que Pablo no fundó, curiosamente. Muchos creyentes, al parecer, emigraron a Roma o se convirtieron en Roma, y esto nos demuestra que la persecución terrible como la que produjo después Nerón o Vespasiano, en este tiempo todavía había cierta libertad. Versículo 7 dice: todo lo que a mí se refiere os lo hará saber Tíquico, amado hermano y fiel ministro y consiervo en el Señor. El nombre Tíquico significa fortuito o afortunado. Y Tíquico es un ejemplo de un triunfo de la obra de Dios en Pablo y en su ministerio. Se nota que Pablo ha invertido mucho tiempo en este hermano. Uno de los gozos más grandes de un siervo de Dios es ver que la enseñanza hace que otros crezcan, que la obra de la palabra obre en otros, cuando vemos que los hermanos crecen y obedecen al Señor. Sin duda el deseo de todo siervo de Dios es que los hermanos se apasionen con la Biblia, ¿no? Y que la amen. Y Tíquico no tenía una vida espiritual basada en la fortuna, claramente, ¿no? Sino que no en la suerte, sino en un fruto de una obra de Dios
en su vida, porque aquí Pablo dice que es un hermano amado, fiel ministro y consiervo en el Señor. Pablo piensa en Tíquico y siente alegría. Y nosotros deberíamos pensar, si Pablo nos escribiera a nosotros, ¿dónde nos ubicaríamos? ¿Seríamos como un hermano, como Tíquico? En el versículo 8 dice, el cual he enviado a vosotros para esto mismo, para que conozca lo que a vosotros se refiere y conforte vuestros corazones. Tíquico es enviado por Pablo a la iglesia ahí en Colosas para confortar. Qué hermoso, ¿no? Un hermano que tenía como el ministerio de ir a animar a los hermanos, de confortarlos en la fe. El líder es alguien que conforta, que alienta, no es una especie de sargento que golpea a las ovejas. Ya hemos estudiado esto, ¿no? En el Salmo 23, el buen pastor tiene un cayado y una vara, pero ninguna de ellas es para golpear a las ovejas, sino para protegerlas a las ovejas. Les entrega abundante alimento espiritual para que las ovejas crezcan. Mire conmigo en Hechos capítulo 20, sin perder Colosenses, para que usted vea que este grupo de hermanos acompañaron a Pablo por mucho tiempo en el ministerio y en sus viajes misioneros. Capítulo 20 de Hechos, por favor. Versículo 1. Después que cesó el alboroto, llamó Pablo a los discípulos y, habiéndolos exhortado y abrazado, se despidió y salió para ir a Macedonia. Y después de recorrer aquellas regiones y de exhortarles con abundancia de palabras, llegó a Grecia. Después de haber estado allí 3 meses y siéndole puestas acechanzas por los judíos para cuando se embarcase para Siria, tomó la decisión de volver por Macedonia. Y mira, aquí está el grupo. Y le acompañaron hasta Asia, Sópater de Berea, Aristarco y Segundo de Tesalónica, Gayo de Derbe y Timoteo. Y de Asia, ¿quién? Ahí está, Tíquico y Trófimo. Pablo había formado un equipo ministerial que le ayudaba en el trabajo, y es muy lindo ver que el trabajo de Pablo, dentro de todo, era muy sencillo. Él llegaba a un lugar como Antioquía, por ejemplo, recuerdan en Hechos 11, y estuvo allí 1 año enseñando la Biblia a los hermanos, y eso produjo crecimiento hacia afuera, ¿no? Y la iglesia creció, y dice la Biblia que allí fueron llamados cristianos por primera vez. Es decir, el impacto de una iglesia que se fortalece en la palabra primero es lo necesario para que pueda salir el testimonio hacia afuera. Si nosotros no nos preparamos, el impacto hacia afuera no va a ser contundente. Ellos se prepararon un tiempo, salieron, y fue tanto el impacto que les llamaron cristianos. Luego Pablo hizo el mismo proceso en Corinto. En el capítulo 18 de Hechos, dice que estuvo 1 año y 6 meses, en el versículo 11, enseñándoles la palabra de Dios. Y luego se iba. Llegaba a un lugar, enseñaba, fundaba la iglesia, dejaba líderes preparados y se iba. Lo hizo en Antioquía, lo hizo en Corinto. Después en Éfeso, en esta zona griega, se nos dice que Pablo estuvo anunciando no una parte nomás de la Biblia, sino todo el consejo de Dios, en Hechos 20, 27. Y dice que estuvo con ellos, en el versículo 31, por 3 años. 3 años en Éfeso, fundó la iglesia, dejó líderes preparados y se iba. Ese era el proceso de Pablo. Y ahí ustedes pueden ver, por ejemplo, que Sópater era de Berea, Aristarco y Segundo de la ciudad de Tesalónica, y así sucesivamente. Es decir, él dejaba a la iglesia formada en la palabra de Dios y se iba. Y los mismos hermanos de la iglesia le seguían aportando y ayudando en su ministerio. Así que Tíquico fue un fruto de Asia. Tíquico era un hermano que confortaba los corazones. Cuando Pablo pensaba en Tíquico, sentía gozo. Es un triunfo para el ministerio y la vida de Pablo. Versículo 9. Con Onésimo, amado y fiel hermano, que es uno de vosotros, todo lo que acá pasa os lo hará saber. Aquí tenemos otro, Onésimo.
Onésimo significa útil, útil. Se une a Tíquico, Onésimo, para mantener informado a la iglesia sobre Pablo. Onésimo, si ustedes lo recuerdan, aparece en la epístola a Filemón. Onésimo era un esclavo que se había escapado, siendo inconverso, de la familia de Filemón. Filemón, al parecer, era un hombre que tenía recursos, era un hombre rico, y tenía en su casa esclavos. Uno de ellos escapó y este era Onésimo. Onésimo llega a Roma y aparentemente por su rebelión, por su escapada, queda preso en una cárcel y allí conoce a Pablo, que están presos al mismo tiempo. Y esto lo sabemos por Filemón, versículo 10. Mire, vamos a la epístola a Filemón un poquito más adelante. Filemón solo tiene un capítulo, por lo tanto vamos a decir Filemón, versículo 8. Por lo cual aún tengo mucha libertad en Cristo para mandarte lo que conviene, más bien te ruego por amor, siendo como soy Pablo ya anciano y ahora además prisionero de Jesucristo, te ruego, ¿por quién? Por mi hijo Onésimo, a quien engendré en mis prisiones, el cual en otro tiempo te fue inútil, pero ahora a ti y a mí nos es útil, el cual vuelvo a enviarte, tú pues recíbele como a mí mismo. Qué hermoso, ¿no? El cambio en la vida de Onésimo. Y aquí Pablo hace un juego de palabras, ¿no? A Pablo le gustaba hacer juegos de palabras. Recuerdan que Pablo significa pequeño, y él dijo en una ocasión que él era el más pequeño de los apóstoles. Aquí también hace un juego de palabras y dice Onésimo, que significa útil, le dice, este útil se te volvió inútil, pero ahora se ha arrepentido, ha creído en Cristo, es un hijo de Dios, y ahora es útil a mí y a ti. Ahora él va a salir libre de la cárcel, recíbelo como a mí mismo. Y dice, yo lo engendré en mis prisiones. Así que por ese versículo podemos deducir que Onésimo estuvo preso junto con Pablo, probablemente en la misma celda o cerca, y escuchó el Evangelio y se convirtió. Y ahora, este que era inútil, ahora se ha vuelto útil para la obra de Dios. Otro triunfo en la vida de Pablo. Y Pablo nunca se gloría a sí mismo. Pablo siempre dice, esto lo hizo Dios, no yo en mi vida. Sin perder Colosenses, por favor, acompáñeme también a 1 Corintios, versículo 15, y veamos también este juego de palabras que él hace con su nombre y con la palabra pequeño. En 1 Corintios 15, versículo 1, 15:1. Además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual, asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras y que fue sepultado, y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, y que apareció a Cefas y después a los 12. Después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles, y al último de todos, como a un abortivo me apareció a mí, porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol porque perseguía la iglesia de Dios. Pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Pablo sabe que en sus triunfos ha sido realmente Dios, y Cristo es el que es puesto como el supremo por sobre todas las cosas. Onésimo, Tíquico, pero también Aristarco. Mire conmigo ahora el versículo 10, aquí en Colosenses 4, dice Aristarco, mi compañero de prisiones os saluda, y Marcos, el sobrino de Bernabé, acerca del cual habéis recibido mandamiento. Si fuera vosotros, recibidlo. Muy bien, Aristarco es un nombre que significa el mejor príncipe.
es un compañero, al parecer también, de celda del apóstol Pablo. Quizás se convirtió, estando con Pablo, parecido a Onésimo, pero, al parecer, Onésimo ya había sido liberado. Entre medio debió haber escrito esta epístola de Filemón, y Filemón va con la carta en su mano, ¿no? Y llega a Filemón y le entrega la carta. Pero Aristarco, al parecer, quedó preso con Pablo, por eso le llama mi compañero de prisiones y los saluda. Es decir, mientras Pablo está escribiendo la epístola a los colosenses, Aristarco está con él y le dice, envíale por favor en mi nombre saludos a los hermanos. También está Marcos con él. Marcos significa algo así como esplendoroso o brillante. También significa cortés o gran martillo, ¿no? Tiene varias acepciones el nombre Marcos. Y este Marcos es el mismo que es sobrino de Bernabé, según el versículo 10, y que es uno de los que partió con Pablo y Bernabé en los viajes misioneros, ¿recuerdan? Mire conmigo, sin perder ahí Colosenses, Hechos capítulo 13, porque Marcos, en un principio, provocó probablemente molestia y dolor en el ministerio de Pablo, porque ellos partieron juntos en el primer viaje misionero, pero hubo un problema entre ellos. La Biblia no nos dice qué fue lo que pasó realmente, pero al parecer hubo una pelea muy fuerte, y en el medio del viaje Marcos los abandonó. En Hechos 13, versículo 13, dice, habiendo zarpado de Pafos, Pablo y sus compañeros arribaron a Perge de Panfilia, pero Juan, apartándose de ellos, volvió a Jerusalén. Este Juan, o Juan Marcos, es el mismo que he mencionado acá como Marcos, que en un momento estaba con Pablo y Bernabé, salieron juntos, enviados por la iglesia, pero hubo ahí un problema y finalmente él dejó el grupo. Quizá para Pablo fue un gran dolor ver que un miembro importante del equipo los dejaba, y quizás por eso, si usted se fija, al final del versículo 10 dice, les doy un mandamiento, si va a vosotros, recíbanle. ¿Por qué tiene que hacer esta introducción? Porque no queda duda de que Juan Marcos dejó un mal testimonio. Las iglesias se enteraron de que él fue con ellos, pero en medio de la batalla, en medio del ministerio, él los dejó, ¿no? Y los abandonó. Pero ya vemos que Marcos ha sido restaurado, lo que haya pasado quedó atrás, y ahora dice que es un buen ministro, es un buen compañero de ministerio. Y le pide a la iglesia que si él va, lo reciban. Aparentemente hubo un fracaso allí, pero ¿qué hizo Pablo? Pablo lo llevó al Señor. Y este joven fue restaurado finalmente y ahora nuevamente está sirviendo al Señor y en el equipo de Pablo. Así que, hermanos amados, cuando tenemos fracasos o triunfos, todo llevémoslo al Señor. Y Él va a tomar eso y Él lo va a llevar adelante según sea su voluntad. En el versículo 11 dice, y Jesús, llamado justo, que son los únicos de la circuncisión, que me ayudan en el reino de Dios y han sido para mí un consuelo. En este versículo aparentemente Pablo está haciendo una división en la lista. Los primeros del versículo 7 al 11 pareciera que son judíos, y los que ahora va a comenzar a mencionar desde el 12 hasta el 18 son gentiles, ¿no? Muchos comentaristas creen eso, pero ya hablaremos un poco más sobre esto. Jesús no es el Señor Jesucristo acá. En aquel tiempo Jesús era un nombre muy común. Recordemos que Jesús, ¿a qué nombre equivale del Antiguo Testamento? Es el equivalente de Josué, por lo tanto en el pueblo de Israel, Josué era un nombre muy común. Josué fue un gran libertador, un héroe del pueblo de Israel, y por supuesto el sucesor de Moisés. Por lo tanto, ponerle a un hijo Josué
Era muy común. En ese tiempo muchos tenían este nombre. Jesús sería la forma griega, y Jesús. Y se le dice aquí llamado justo, porque ese sería el nombre romano. Recuerden que Pablo, por ejemplo, él al principio se llamaba Saulo, pero de repente Lucas le cambia el nombre y le empieza a llamar Pablo. Saulo era el nombre hebreo y Pablo el nombre griego. Así que este Jesús que se menciona aquí en este versículo 11 no es el Señor Jesucristo, como alguno podría pensar. Era un hermano de alguna iglesia que también le ayudaba en el ministerio. Y dice que todos estos hermanos que le ayudan en la obra del reino de Dios son un consuelo para Pablo. Podríamos pensar en nuestra propia vida y pensar, ¿se podría decir así también de nosotros? Que somos colaboradores en las cosas del Señor, en la obra del Señor, en la iglesia, que somos un consuelo para otros. Pablo así pensaba de estos hermanos. Versículo 12 dice, os saluda Epafras, el cual es uno de vosotros, siervo de Cristo, siempre rogando encarecidamente por vosotros en sus oraciones, para que estéis firmes, perfectos y completos en todo lo que Dios quiere. Qué tremendo testimonio este hermano, ¿no? ¿Se imagina alguien dijera así de nosotros? Es un buen ejemplo, ¿no?, para nuestras vidas, este Epafras. Epafras significa cubierto de espuma. Curioso nombre. Este hermano es de Colosas, era de la iglesia. Algunos piensan, algunos comentaristas creen que Epafras fundó la iglesia de Colosas. Ustedes recordarán que cuando comenzamos a través de esta epístola, dijimos que Pablo no fue el fundador de Colosas. De hecho, es muy probable que él ni siquiera estuvo nunca en Colosas. Si retrocedemos un poquito al capítulo 1 de Colosenses, miren lo que dice el versículo 7. Colosenses 1:7. Como lo habéis aprendido de Epafras, nuestro consiervo amado, que es un fiel ministro de Cristo para vosotros. Lo menciona como el líder de la iglesia. Así que es probable que este Epafras haya sido el fundador y el pastor principal de la iglesia en Colosas. ¿Y cómo lo menciona aquí a Epafras? Dice que es un siervo, es un hermano que está en medio de los hermanos, entre los hermanos. Dice también que es por sobre todo un hombre de oración, siempre orando por los hermanos. Qué maravilloso ministerio, ¿no? Orando. Nosotros a veces decimos, ¿qué puedo hacer por Cristo, no? ¿Qué puedo hacer por el Señor en la iglesia? Mire lo que dice acá. Este es un hermano que siempre está orando por los hermanos. Mire las peticiones que él tiene. Pide por que los hermanos estén firmes en la fe. Hubo un hermano entre nosotros, un misionero que falleció a los 102 años, el hermano Jorge Black, quizá alguno de ustedes lo conoció. Cuentan las historias que cuando terminaba el culto, él siempre corría rápidamente y se paraba en la puerta y saludaba a los hermanos cuando iban saliendo. Y sobre todo con los varones. Dice que él les tomaba la mano firmemente, les tomaba la mano y le decía, firme hermano, hasta que el hermano le respondía, firme hermano, le soltaba la mano y se iba. Este Epafras probablemente era así. Oraba por los hermanos, pero también probablemente les preguntaba, hermano, ¿estás firme? ¿Firme en el Señor? Y pedía que fueran perfectos, completos en todo lo que Dios quiere. Qué hermoso, ¿no? Y también ahí, versículo 13 dice, porque de él doy testimonio de que tienen gran solicitud por vosotros y por los que están en la Odisea y los que están en Hierápolis. La Odisea quedaba muy cerca de Colosas, como lo estudiamos en el primer tema, ahí en el capítulo 1, quedaba a solo kilómetros al noreste de Colosas. Y la ciudad de Hierápolis estaba a 8 kilómetros al norte de la Odisea, es decir, eran ciudades que estaban muy cercanas. Por la información que se da acá, algunos piensan que muy probablemente también la Odisea tiene relación con la ciudad de Éfeso. De hecho, algunos creen que la carta que se menciona acá es la carta dada a la iglesia en Éfeso. Veamos un poco más. Versículo
14. Os saluda Lucas, el médico amado, y Demas. Aquí vamos a ver, antes de entrar a lo que es la ciudad de la Odisea, porque en los versículos siguientes se menciona nuevamente, que Lucas era otro hermano en Cristo que sin duda fue una gran bendición para Pablo. Imagínense lo que sería para uno de nosotros dedicarnos a trabajar viajando por el mundo y tener un médico al lado que te acompañe para todos lados. Una bendición, ¿no? Lucas era un médico que dedicó gran parte de su tiempo y de su vida a estar cerca de Pablo para cuidar de su salud. Le llama aquí el médico amado. Pero aquí tenemos un hermano que se llama Demas. Hasta aquí hemos visto puros triunfos de Pablo, ¿no? Pablo y los triunfos que el Señor le permitió tener por su obra. Pero tenemos a Demas, que es una persona que más adelante lo va a abandonar. Mire conmigo 2 Timoteo capítulo 4, versículo 9. 2 Timoteo es posiblemente, muy probablemente, la última carta de Pablo. Pablo escribe 2 Timoteo y es muerto. Dice la historia, decapitado en la vía Ostia en Roma por el testimonio de Cristo. Algunos piensan que fue escrita el año 64, otro el año 67, pero en esa época Pablo escribió esta última carta que ustedes recordarán, es una entrega de la antorcha, ¿no?, a Timoteo del ministerio y del evangelio. Dice, procura venir pronto a verme. Esto se lo dice a Timoteo, porque Demas me ha desamparado, amando este mundo, y se ha ido a Tesalónica. Crescente fue a Galacia y Tito a Dalmacia. Solo Lucas está conmigo. Toma a Marcos y tráele contigo, porque me es útil para el ministerio. A Tíquico lo envié a Éfeso. Trae cuando vengas el capote que dejé en Troas en casa de Carpo y los libros, mayormente los pergaminos. Alejandro el calderero me ha causado muchos males. El Señor le pague conforme a sus hechos. Guárdate tú también de él, pues en gran manera se ha opuesto a nuestras palabras. La despedida de Pablo en 2 Timoteo no es tan alegre como la de Colosenses, ¿no?, o como la de Romanos. Aquí hay varias denuncias en el término de Timoteo. Y menciona en especial a Demas. Demas, dice, lo abandonó, lo desamparó. ¿Quién es el único que continúa con Pablo? Lucas, dice ahí. No se sabe si Lucas está preso o si Lucas está afuera, atento a la salud de Pablo, pero Lucas está con él en el momento final de la vida de Pablo. Las derrotas que podamos tener en Cristo, en el ministerio o en la vida, debemos también dársela al Señor. Aquí en Colosenses, Demas todavía era un buen ejemplo. Demas todavía era un hombre en el cual Pablo confiaba y que servía con él. Pero ya en los últimos años, él lo dejó. ¿Se fijaron también que menciona a Marcos nuevamente? E incluso dice que es útil para el ministerio. Ahí tenemos el triunfo y la derrota, ¿no? Demas lo dejó, pero Lucas está con él y también Marcos está dispuesto a acompañarle. En medio de estas situaciones debemos dar al Señor la honra y la gloria. Él tiene un propósito y la obra es de Él. ¿Recuerdan a José en Génesis capítulo 50-20? Cuando finalmente se revela a sus hermanos, los hermanos no lo habían reconocido, probablemente pensaban que él había muerto o que estaba de esclavo en algún lugar, pero Dios tuvo misericordia de José y llegó a ser el segundo en Egipto, el imperio más grande del mundo, el segundo después del faraón. Y cuando llegó el hambre, la cual se había mostrado por estos sueños que Dios le había dado al faraón, sus hermanos vinieron desde la tierra de Canaán, desde Israel, hasta Egipto para buscar comida, y se encontraron con su hermano José, que era el segundo en Egipto. Finalmente él se revela a ellos y les dice: vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien,
para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. La desgracia o el fracaso que nosotros podamos tener, si nos mantenemos fieles al Señor, Él lo puede encaminar a bien. Y Él puede lograr el propósito que Él quiere para nuestras vidas. Versículo 13. Saludad a los hermanos que están en Laodicea y a Ninfas y a la iglesia que está en su casa. Nuevamente menciona la Odisea, esta ciudad que quedaba muy cerca de Colosas, y se menciona una iglesia que está en una casa, probablemente también allí en la Odisea. Esta persona que aparece aquí como Ninfas, la palabra es ninfa en el original, que significa simplemente mujer. No sé si ustedes recuerdan cuando vimos las epístolas de Juan y se menciona allí a una señora, ¿recuerdan? A una señora la cual en su casa se reunía también una iglesia. En aquel tiempo no habían templos como los que pueden haber hoy. Hoy día, por ejemplo, en muchas partes del mundo y nosotros mismos en este momento estamos aquí reunidos en un templo, hay un edificio, ¿no?, donde se reúne la gente. Pero en aquel tiempo no habían templos. Los templos cristianos, dice la historia, que recién se empezaron a construir en el siglo III. Y esta persona, Ninfas, que curiosamente significa mujer, pero es un nombre masculino, en su casa se reunía una iglesia. Eran grupos pequeños, probablemente 5, 10 personas, no cabía más. Allí se reunía la iglesia durante ese tiempo. ¿Cómo somos nosotros en cuanto a la iglesia, a la relación con la iglesia? Pablo menciona a este hermano Ninfas como un hermano que recibe en su casa a la iglesia. La fidelidad para la iglesia, la fidelidad para congregarnos, el amor por estar juntos, es algo que Pablo aquí también destaca. Versículo 16. Cuando esta carta haya sido leída entre vosotros, haced que también sea leída en la iglesia de los laodicenses, y que la de Laodicea la leáis también vosotros. Aquí tenemos una carta que algunos comentaristas creen que es la epístola a los Efesios. El problema es que, aunque queramos pensar que la Odisea y Éfeso sean lo mismo, el problema es que son diferentes ciudades. Éfeso es una cosa, la Odisea es otra cosa. Son dos diferentes. Por lo tanto, yo tengo una opinión, pero hay dos posibilidades. Que esta epístola que Pablo menciona acá, dice que se va a leer en la iglesia en la Odisea y quiere que también la lean ellos en Colosas. Algunos creen que es la epístola a los Efesios, los 6 capítulos, ¿no?, de la epístola a los Efesios. Por lo tanto, sería una epístola inspirada por Dios. La otra opinión, que personalmente es la que yo adhiero, pienso que es una epístola que escribió Pablo, pero que ya el Espíritu Santo no quiso que estuviera en el canon del Nuevo Testamento, porque es una carta escrita a la iglesia en la Odisea. Pensemos también que es una de las iglesias mencionadas en Apocalipsis, de las 7 iglesias, y que Pablo escribió muchísimas cartas, ¿no? A veces uno piensa que lo único que escribió Pablo es lo que tenemos en el Nuevo Testamento, pero no. Pablo escribió muchas cartas, pero el Espíritu Santo inspiró solo algunas. Pensemos en Mateo, en Lucas, todos los escritores del Nuevo Testamento, Pedro, Juan, escribieron sin duda muchas cartas, pero el Espíritu Santo decidió inspirar solo algunas, y solo lo que tenemos en la Biblia aquí es lo inspirado. Por lo tanto, esa carta sin duda debió ser edificante, debió tener elementos de enseñanza, pero el Espíritu Santo ya no quiso que la tuviera.
Si él la hubiera querido, habríamos tenido aquí en nuestro Nuevo Testamento la epístola a la Odisea, quizás 5 capítulos, 6 capítulos. Lo importante es que los hermanos en Colosas la leyeron también. Versículo 17. Decid a Arquipo, mira que cumplas el ministerio que recibiste del Señor. Es interesante que en la epístola a Filemón, en el versículo 2, también se menciona a Arquipo. Se le llama compañero de milicia. Probablemente era un soldado romano que llegó a ser también un creyente, porque Arquipo significa maestro de los caballos. También podría ser algo así como domador de caballos. Así que era muy probablemente un romano que llegó a ser un creyente, y Pablo lo menciona como compañero de milicia. Así que por eso probablemente haya sido un militar romano que se convirtió a Cristo y que pasó a ser un miembro de la iglesia en Colosas. Otros también especulan que incluso pudo ser un hijo de Filemón, pero realmente no hay mucha base para saber si eso es así. Lo importante es que es un hermano que ha sido muy fiel en la iglesia, y Pablo le pide: Arquipo, sigue sirviendo al Señor en la iglesia. El Señor te ha llamado, cumple el ministerio que recibiste del Señor. Y para nosotros es igual, ¿no? El Señor nos ha llamado a cada uno de nosotros en diferentes habilidades, en diferentes capacidades, y el Señor quiere entonces que cumplamos aquello a lo cual el Señor nos ha llamado. Hace poco un hermano nos decía que todos tenemos dones, talentos, y debemos ponerlo al servicio. Pero hay que agregar algo a eso, que es verdad. Para poder servir al Señor hay que tener también algo. No solamente estar dispuesto, tener capacidades, talentos, también tenemos que estar consagrados al Señor. Tiene que haber santidad en la vida. Porque si yo vivo una vida desordenada o doble en el mundo y quiero servir al Señor, no estoy calificado. Por lo tanto, debe haber consagración antes de que haya servicio. Primero consagración, después el servicio. Finalmente Pablo dice en el versículo 18, la salutación de mi propia mano, de Pablo. Acordaos de mis prisiones, la gracia sea con vosotros. Amén. Pablo normalmente hace este saludo diciendo que él escribió de su propia mano, por ejemplo, en Gálatas, capítulo 6, verso 11, dice: mirad con cuán grandes letras os escribo de mi propia mano. También 1 Corintios 16, verso 21, dice: yo, Pablo, os escribo esta salutación de mi propia mano. Aquí Pablo, en el contexto que hemos visto de falsos maestros, él deja muy claro la autoría de la carta, para decir: yo soy un verdadero siervo de Dios que les escribo a ustedes, tengan cuidado con las cartas que los falsos maestros les envían a ustedes. Por eso que Pablo firma de su propia mano la carta, para que quede claro que viene de él y no de un falso maestro. Recuerden que los falsos maestros estaban atacando directamente Colosas para poder después infectar al resto de la cristiandad. Así que esta epístola, hermanos amados, ha sido muy valiosa, y es muy valiosa porque detuvo este ataque terrible que trató de destruir el cristianismo en el primer siglo. Pablo a veces dictaba las cartas. Mire conmigo Romanos 16, para que vea que no siempre Pablo escribía de puño y letra, sino que él a veces tenía un secretario, o un amanuense, como se llama también, al cual dictaba la carta. Romanos 16, 22. Yo, Tercio, que escribí la epístola, os saludo en el Señor. Aquí el amanuense o el secretario se toma la confianza de poner su propio saludo, porque si la hubiera escrito Pablo, lo más probable es que habría
ocurrido lo que dice, por ejemplo, aquí en el capítulo 4, versículo 10, donde dice: Aristarco, mi compañero, os saluda. Pero como no la escribió Pablo, sino que la dictó a Tercio, Tercio mismo dice: yo os saludo, ¿no? Porque él está escribiendo. Así que probablemente Pablo le dijo: bueno, pone tu saludo, escríbelo tú mismo. Pero aquí Pablo escribe de su propia mano para diferenciarse e identificarse, aparte de los falsos maestros, para que los hermanos estén preparados y reciban solamente la doctrina sana de la palabra de Dios. Hemos visto entonces, hermanos amados, en esta mañana que Cristo debe ser supremo en nuestros triunfos y derrotas. Estas 10 personas que Pablo menciona acá representan mayormente triunfos, ¿se fijaron? Quizás de Demas y de Marcos podríamos decir que hubo un poco de derrota, pero Marcos fue restaurado. De Demas no se sabe nada. Probablemente se fue al mundo, se apartó de Dios, dice ahí la epístola a 2 Timoteo. Pero a pesar de eso, Pablo mantuvo a Cristo preeminente en todo y llegó fiel a terminar su carrera que el Señor le había llamado. Que el Señor nos ayude en esta semana y el resto de nuestra vida a que seamos fieles. Si hay derrotas, llevémosela al Señor, y si hay triunfos, glorifiquemos al Señor por eso. Oremos.